En octubre de 1962, durante 13 días que parecieron una cuenta regresiva silenciosa hacia el fin, el mundo no solo estuvo en crisis, estuvo a un solo error de desaparecer. Y lo más inquietante es que ese error podría haber ocurrido sin advertencia, sin titulares, sin tiempo para reaccionar, simplemente una decisión tomada en la oscuridad por alguien convencido de que estaba respondiendo a un ataque real, cuando en realidad aún existía una última oportunidad para retroceder. Y en ese instante, sin que la mayoría lo supiera, la Guerra Fría dejó de ser una amenaza distante y se convirtió en un peligro inmediato, tangible, listo para escapar de cualquier control. Con misiles preparados, submarinos listos para disparar, y líderes atrapados entre el miedo y la incertidumbre, obligados a decidir el destino de la humanidad con información incompleta, intentando evitar una guerra que podría comenzar en cualquier segundo, porque en el corazón de la Guerra Fría existía una contradicción brutal que definía toda aquella era. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con la capacidad de destruir el planeta varias veces, enfrentadas en un conflicto que no podía suceder directamente, porque hacerlo significaría la destrucción mutua. Así que luchaban en las sombras, disputando influencia en todo el mundo, financiando guerras indirectas, espiando cada movimiento, presionando a aliados y enemigos, sosteniendo un equilibrio que no se basaba en la paz, sino en el miedo constante, un miedo silencioso que mantenía el mundo en pie mientras lo acercaba cada vez más al abismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el orden global había sido completamente transformado. Europa ya no era el centro del poder. Sus ciudades estaban devastadas, sus economías debilitadas, y en ese vacío surgieron dos gigantes con visiones opuestas del futuro. Por un lado, Estados Unidos defendiendo el capitalismo, la democracia y los mercados abiertos. Por el otro, la Unión Soviética, promoviendo el comunismo, el control centralizado y la expansión de su influencia, especialmente en Europa del Este, y ambos creían tener razón. Ambos estaban convencidos de que el otro representaba una amenaza que debía ser contenida a cualquier costo. Pero por debajo de esa disputa ideológica existía algo mucho más peligroso: la fragilidad humana. Líderes interpretando mal las intenciones del otro, información incompleta convertida en certeza, decisiones tomadas sobre suposiciones, y en un mundo armado con armas nucleares, incluso el más pequeño error podía desencadenar una reacción en cadena imposible de detener. Y a comienzos de los años 60, ese riesgo ya no era hipotético, estaba creciendo, en silencio, acumulando tensión con cada movimiento, hasta que en 1959, una revolución en Cuba cambió completamente el tablero. Un nuevo gobierno llegó al poder y se alineó con la Unión Soviética, y para Estados Unidos, eso no era solo un cambio político, era una amenaza estratégica a pocos kilómetros de su territorio. Los intentos por eliminar ese nuevo régimen fracasaron, especialmente en la invasión de Bahía de Cochinos, y ese fracaso no solo fue militar, fue psicológico. Expuso debilidad, abrió una puerta, y donde existe debilidad, siempre aparece una oportunidad, y la dirigencia soviética la vio con claridad, porque mientras Estados Unidos tenía misiles nucleares en Turquía, capaces de alcanzar territorio soviético en minutos, Moscú percibía un desequilibrio evidente, y la respuesta fue audaz y extremadamente peligrosa: colocar misiles nucleares en Cuba, someter a Estados Unidos a la misma presión, cambiar el equilibrio de poder de forma inmediata. Y todo esto se llevó a cabo en secreto absoluto. Barcos cruzaron el Atlántico transportando tropas, equipos y ojivas nucleares. Instalaciones comenzaron a construirse rápidamente, ocultas lo mejor posible, con un objetivo claro: terminar antes de ser descubiertos. Pero la historia rara vez sigue planes perfectos, y en octubre de 1962, vuelos de reconocimiento estadounidenses captaron imágenes que cambiarían todo: sombras alargadas sobre el suelo cubano, estructuras que no deberían estar allí,
analistas observando cada detalle en silencio, hasta que la conclusión se volvió innegable. No eran instalaciones defensivas, eran plataformas de lanzamiento nuclear, listas para operar. Y en ese instante, el mundo entró en una nueva fase de tensión, una en la que cada decisión podía significar el comienzo de algo irreversible. Dentro del gobierno estadounidense, la reacción fue inmediata, pero profundamente dividida. Algunos exigían ataques aéreos para eliminar la amenaza, otros advertían que eso provocaría una represalia devastadora. Se consideró una invasión total, también la inacción, y cada opción parecía conducir a un punto sin retorno. Cada decisión era un salto al vacío, hasta que el presidente John F. Kennedy eligió un camino intermedio, una cuarentena naval alrededor de Cuba, no un bloqueo, porque bloqueo significaba guerra, y la guerra era exactamente lo que debía evitarse, incluso mientras ambos bandos se preparaban para ella. Mientras tanto, los barcos soviéticos seguían avanzando, la distancia se reducía, la tensión aumentaba. Cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. ¿Se detendrían o seguirían hasta provocar un enfrentamiento directo? El tiempo parecía detenerse, el mundo observaba, pero solo veía una parte de la historia, porque detrás de las puertas cerradas, los mensajes eran redactados, modificados, retrasados, las interpretaciones chocaban, los informes se contradecían, y los líderes intentaban entender no solo lo que ocurría, sino lo que el otro lado realmente pretendía hacer. Hasta que algo inesperado sucedió. Varios barcos soviéticos redujeron la velocidad y comenzaron a retroceder. Por un instante pareció que la crisis se estaba desactivando, pero eso era solo la superficie, porque mientras arriba todo parecía calmarse, debajo del océano la situación estaba a punto de descontrolarse. Un submarino soviético, aislado, sin comunicación con Moscú, rodeado por fuerzas navales estadounidenses, enfrentaba condiciones extremas. La tripulación llevaba días sumergida, el aire se volvía escaso, el calor insoportable, la presión psicológica aumentaba, y entonces comenzaron las explosiones, cargas de profundidad lanzadas por los estadounidenses para obligarlos a emerger, pero dentro del submarino nadie sabía que eran señales. Para ellos aquello era el inicio de la guerra, y dentro de esa embarcación había un torpedo nuclear, una sola arma capaz de destruir una flota entera y desencadenar una escalada imposible de detener. El protocolo era claro, 3 oficiales debían autorizar el lanzamiento, 2 estuvieron de acuerdo, porque en su realidad la guerra ya había comenzado. Esperar significaba morir, actuar significaba sobrevivir. Era lógico, era coherente, era lo que cualquier sistema esperaba, pero el tercer hombre dudó, y en ese instante, la Guerra Fría dejó de ser un conflicto entre potencias y se convirtió en algo profundamente humano, una decisión tomada en aislamiento, un juicio basado en incertidumbre, una negativa a aceptar lo inevitable, y decidió no autorizar el lanzamiento, contra el miedo, contra la presión, contra todo lo que parecía indicar que debía hacerlo, dijo no, y con esa decisión, la reacción en cadena que podría haber llevado a una guerra nuclear fue detenida antes de comenzar. La Guerra Fría, que había estado más cerca que nunca de volverse caliente, retrocedió del abismo. En la superficie las negociaciones continuaron, la comunicación entre Washington y Moscú se intensificó, la tensión comenzó a disminuir, hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba, Estados Unidos retiraría en secreto los suyos de Turquía y se comprometería públicamente a no invadir la isla. Para el mundo parecía una resolución estratégica, una victoria de la diplomacia, pero la realidad era mucho más frágil, porque lo que casi desató la Tercera Guerra Mundial no fue una sola decisión, sino un sistema entero construido sobre desconfianza, miedo y suposiciones peligrosas. Un sistema donde la información nunca era completa y donde un error podía ser fatal. Después de la crisis, ambos lados comprendieron el peligro real de ese sistema. Se establecieron líneas directas de comunicación, se ajustaron protocolos, se intentó reducir el riesgo de una guerra accidental, pero la tensión nunca desapareció por completo.
La Guerra Fría continuó durante décadas, marcada por el recuerdo silencioso de lo cerca que había estado todo de terminar. Con el tiempo, la Unión Soviética colapsaría, Estados Unidos emergería como la potencia dominante y la Guerra Fría llegaría a su fin. Pero las fuerzas que la impulsaron no desaparecieron, evolucionaron, se adaptaron, permanecieron, porque la historia rara vez es definida solo por lo que sucede, sino por lo que estuvo a punto de suceder. Y quizás la verdad más inquietante es que el momento que pudo haber acabado con todo no ocurrió en una sala de guerra, ni frente a cámaras, ocurrió en silencio, en la mente de un solo hombre obligado a decidir sin conocer toda la verdad. Solemos creer que la historia la hacen los líderes, las estrategias, las decisiones audaces, pero a veces la historia cambia por la duda,